Por más que la fatuidad moderna ruja, eructe todos los exabruptos de su tosca personalidad, vomite todos los sofismas indigestos de los que la ha atiborrado hasta la saciedad una filosofía reciente, cae de su peso que la industria, al irrumpir en el arte, se convierte en la más mortal enemiga y que la confusión de funciones impide cumplir bien ninguna. A principios de 2024 descubrimos que en España hay un hombre que lo hace todo. ¿Todo? Bueno, todo no. Pero al menos sí que parece que todos los carteles de fiestas municipales los hace él. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Nuestra figura ilustre tiene nombre y apellidos: Rubén Lucas García. Sin embargo, a pesar de ser el ganador de cientos de concursos de cartelería en España durante años, hay muy pocos registros de quién es más allá de su nombre. Las pocas fotos que hay de él es sosteniendo el cartel de turno. Fotos, por otra parte, editadas para ahorrarse el posado real, y las entrevistas que ha concedido se pueden contar con los dedos de una mano. El caso de Rubén saltó a la palestra hace un par de meses. Durante los carnavales de este año empezaron a salir los carteles seleccionados de las distintas ciudades. La sorpresa comenzó al empezar a ver varios que eran casi idénticos los unos de los otros. Y no solo eso, sino que se notaba claramente que habían sido hechos con inteligencia artificial generativa. El bueno de Rubén no ha sido el único caso, ni mucho menos. El mundo de los concursos de carteles de fiestas se ha visto desbordado por la entrada de la inteligencia artificial generativa. Como este, otros muchos problemas más están brotando a raíz de la IA. Otras administraciones públicas con resultados absolutamente espeluznantes. La polémica de la portada de Estopa, la de la novela de Juana de Arco, o Amazon limitando la autopublicación de libros producidos por IA. Y si ampliamos el foco, podemos seguir. La huelga que paralizó Hollywood durante varios meses tenía a la IA en el centro del problema. La Unión Europea está empezando a sacar regulaciones y libros blancos, y por supuesto los problemas con los deepfakes, sus consecuencias políticas, sociales, para la manipulación y la credibilidad. ¿Qué pasa, niño campeón? Oye, que sepas que vamos a ser padres y prepárate, monstruo, que vienen gemelos, que acabo de salir de hacerme la eco. La inteligencia artificial, no os descubro nada, es el tema del momento. Pero antes de meternos en fregados y berenjenales, volvamos a nuestro protagonista. Aunque Rubén se ha visto en el centro de la polémica con el tema de la IA, no es un novato en el mundillo de los concursos de carteles. Lleva 10 años en el asunto, y en este tiempo ha acumulado cientos de carteles ganadores, más todos los que haya presentado y no ha ganado. En cuantía económica se calcula que Rubén se ha llevado más de 100.000 euros en los concursos. Algún digital lo ha apodado el Messi de los carteles de carnaval. La primera pregunta que nos puede surgir es: ¿cómo es posible que una única persona pueda ganar tanto con concursos supuestamente abiertos? ¿Hay algún tipo de amaño o algo parecido? En absoluto. Sus victorias son por todo tipo de administraciones locales en toda España, y los jurados escogidos para estas cosas no suelen ser el alcalde o el concejal de turno, sino gente normal. Es absurdo e inviable pensar que haya un amaño generalizado. Aunque Rubén no sea el único nombre, este mundillo está ocupado por unas pocas figuras que se reparten la mayoría de premios por toda España. Es algo similar al mundillo de las carreras populares locales con premios económicos, donde dentro de cada región los corredores se conocen entre sí y escogen a qué carreras ir en función de sus competidores. No son concursos cerrados, pero sí que hay un top de figuras que se han hiperespecializado para ganar y llevárselos. Sé que esto que voy a decir va a ser paradójico, pero si hay algo que le debemos reconocer a Rubén es que es un artista de lo suyo. Y no me refiero a hacer carteles, me refiero a comprender la psicología de los jurados. Los carteles de Rubén, tanto con IA como sin ella, son ante todo tremendamente funcionales. No se puede negar que cumplen a la perfección el propósito para el que han sido confeccionados. Es curioso porque hasta sus carteles antiguos, que no están hechos por IA, parecen hechos por IA. Esto tiene su explicación técnica, porque Rubén, aunque no usase IA, sí que viene utilizando mecanismos automatizados para la edición digital de imagen. Pero ahora no me refiero a eso. Me refiero a una apariencia desprovista de propósito más allá del informativo. Juega con los colores, las texturas y las formas. Por supuesto, solo faltaría, no va a hacerlo con WordArt. Pero ese uso sigue siendo funcional al propósito, no tiene una función expresiva. De la mano de la funcionalidad, la siguiente característica que define a la cartelería de Rubén es la impersonalidad. En la línea de lo que acabo de decir, los carteles de Rubén, al compartir propósito, son casi indistinguibles entre sí. De hecho, antes de la polémica de la IA, Rubén ya se vio en una polémica menor. Unos cuantos de sus carteles ganadores eran prácticamente idénticos los unos de los otros, autocopiándose los motivos principales. Sería un tema de discusión lo ético o no del autoplagio. Entiendo que se rompe un poco la magia al saber que la gente que se dedica a hacer esos carteles no es gente local, sino poco más que mercenarios de lo suyo. De todas formas, aquí romperé una lanza a favor de Rubén. Aceptando la premisa
pasa de ser un mercenario de hacer carteles para concursos. Y teniendo en cuenta que al año hará decenas, si no cientos de carteles, la imaginación termina por agotarse, incluso aunque Rubén fuese el creador del asombroso mundo de Gumball. Y finalmente, la tercera cualidad de sus carteles es el localismo. Rubén, ya lo he dicho antes, es un especialista de comprender la psicología de los jurados locales. Y no hay nada que guste más a un jurado local que el monumento de turno o la fuente de la Plaza Mayor. La segunda y la tercera característica entran un poco en conflicto. Los carteles de Rubén son impersonales y locales a la vez. Sí, sus carteles se mueven en esa tensión entre ambos conceptos sabiendo equilibrar los elementos. De esta forma, los carteles de Rubén consiguen tener una apariencia adaptadísima a la realidad de la ciudad y de la fiesta, aunque en lo formal tengan la misma personalidad artística que un andamio. Ah, y bueno, de la mano del localismo habría otro elemento que sería directamente el del populismo. A Rubén le encanta meter niños, ancianos, familias o gente bailando con trajes regionales. Ya lo he dicho al principio. Rubén Lucas García es un artista de comprender la psicología de los jurados. En lo que se refiere a la confección de sus carteles, Rubén es un artesano completamente embrutecido en su desempeño. Pero en lo otro, y no lo digo ni de broma ni por provocar, de verdad pienso que Rubén ha conseguido elevarlo a la categoría de arte. Porque a fin de cuentas, si a un jurado le presentas algo sin alma pero funcional, con colores saturados pero sin ser estridente, con su niño o su abuelo de protagonistas que siempre queda bien, y con sus referencias locales que funcionan casi como dos widgets identitarios que quede patente que el ilustrador conoce la ciudad, ya está. Con eso tienes al jurado en el bolsillo. Los carteles de Rubén son obras de arte boomer, que es lo que son los jurados de estos concursos. Sirva esto además, y ya empezando a meternos un poco en el tema de la IA como tal, para decir que se ha señalado a Rubén y al resto de ilustradores que han usado la IA. Creo, honestamente, que al menos en estos casos hay que pensar mucho más en la responsabilidad de los jurados. Vale que los carteles de Rubén con IA podían ser más o menos evidentes. Están los de este año, y visto en retrospectiva, en los de 2023 también se intuye su uso. Pero más allá del debate del uso de la IA generativa, al menos el uso que hace Rubén es mínimamente decente. No desentona demasiado. Usa la IA y la adapta sin caer en los monstruos de 6 dedos o caras difuminadas. Pero es que otros carteles... ¡Madre mía! Os presento el cartel del Carnaval Romano de Mérida de este año. De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad. Que alguien presente esto... En fin. Pero que haya un jurado que vea esto y lo apruebe... Eso sí que tiene delito. Es que el tema de este tipo de jurados es algo que me enerva. Es que... Madre mía, ¿eh? Madre mía. Es que en el caso de Mérida, sé el tipo de gente que es seleccionada como jurado para este tipo de cosas y su cualificación previa. Y madre mía, ¿eh? Madre mía. Es que no puedo hablar. Es que no puedo hablar. Pero es que si hablase, que hoy me llevan preso. Hoy me llevan preso. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. Ojalá pudiese hablar, pero mejor corramos un tupido velo. Todas estas polémicas de la IA en el mundo de la cartelería, como ya he dicho al principio, son un caso más de todos los que ha habido en el último año con respecto a la inteligencia artificial. Con el tema de fondo de la indefensión de los artistas e ilustradores clásicos, las redes sociales se han convertido en una lupa a la caza de este tipo de prácticas, con posiciones muy encendidas al respecto. De todos los argumentos en contra de la inteligencia artificial generativa, el más recurrente y seguramente el más sólido sea el de los derechos de autor. Las inteligencias artificiales generativas, tal y como están concebidas, requieren de una acumulación bestial de archivos que procesan y de los que aprenden los patrones y los estilos para replicarlos. Para esto han tomado imágenes y vídeos de todo internet, y por supuesto sin consentimiento ni remuneración a sus autores. Como acabo de decir, soy consciente y conocedor del ambiente crispado que hay. Creo que lo que voy a decir de primeras no va a gustar, pero dejadme que me explique en detalle. De entrada, el concepto de derechos de autor y propiedad intelectual... Bueno, son conceptos con los que al menos en lo teórico no estoy muy a favor. No me quiero meter en esto porque no es el tema, pero básicamente el concepto de propiedad intelectual es una contradicción desde su misma definición. Asumo que este es un tema complejo, y precisamente por eso creo que es un debate que habría que tener de entrada. Ahora bien, mi posición en lo teórico sobre la propiedad intelectual no me impide ver la evidencia. En la práctica, y más en casos como este, la cuestión de los derechos de autor es una de las pocas herramientas de protección que tienen los individuos frente a los abusos de las grandes empresas. En este escenario, llevar el asunto por otros caminos sería tramposo y cínico. Así que... aceptamos el marco de los derechos de autor. Aceptando este marco, la siguiente cuestión sería si la IA es una vulneración de estos derechos, o lo que es lo mismo, si poseen o no una creatividad intrínseca. En lo legal, esta cuestión está abierta y depende del país, más especialmente por el lado de a quién le pertenecen los derechos de autor de una obra producida por IA. Fuera del marco legal, y pensando en el concepto de la creatividad,
La opinión generalizada es que no. La IA, en todo caso, devora y tritura las imágenes que recibe, y produce pastiches sin alma ninguna. Por tanto, no se puede ver creatividad en los productos de la IA. Pero yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esta idea. Que los modelos actuales de IA no pueden producir cosas con un auténtico espíritu es algo en lo que estoy plenamente de acuerdo. También estoy de acuerdo en que no es comparable la complejidad del pensamiento humano con el de la IA actual. Pero aun asumiendo esto, no creo que sea tan distinto el proceso creativo de la IA del proceso creativo humano. ¿La IA necesita referencias precedentes para poder elaborar? Sí. Y los humanos también. ¿Cómo dibujamos, por ejemplo, un animal que no hemos visto nunca, pero del que nos dan un par de características esenciales? Pues seguramente lo dibujemos como un animal que ya conozcamos añadiéndole esas características. Con esto, insisto, no pretendo comparar el ingenio de la IA con el ingenio humano. La IA actual es una mera aproximación del funcionamiento del aprendizaje humano. Lo que sí está claro es que ofrece una variabilidad y un caos que le acercan más a ese proceso que a un proceso de computación estándar. A una misma petición, la IA ofrece soluciones distintas. No es un proceso matemático sin más que siempre lleve la misma solución como si resolviese una fórmula. Hay más complejidad. En el experimento de AlphaGo, donde se puso a competir a la IA contra el campeón del mundo, ya se vieron destellos de esto en un punto de desarrollo más temprano al que estamos viviendo ahora. La diferencia sustancial entre la IA y los humanos en esto es que la IA se muestra de forma transparente. Podemos llegar a asomarnos a los procesos que le llevan a tomar las decisiones que toma. Podemos ver el lugar donde almacena la información y la procesa. La mente humana, por el contrario, sigue siendo algo muy opaco. Veréis, no quiero meterme en cuestiones demasiado complejas porque podemos acabar hablando hasta del sexo de los ángeles. No quiero divagar ahora sobre la esencia humana ni nada parecido. Pero sí que diré que esa visión de la creatividad como algo intrínsecamente humano me parece que tiene más de místico que de real. Es el miedo a nuestras propias limitaciones, a ser sustituibles en todos los ámbitos, incluso en aquellos que se asumían que serían siempre de dominio exclusivamente humano. De entrada, no creo que seamos sustituibles y no creo que estemos ni mínimamente cerca de eso. Pero ya iré a ello más adelante. El caso es que, por muy embrutecedora que sea, no creo que haya que negar la capacidad creadora de la IA. Lo he dicho como punto de partida. La IA crea cosas sin alma. Por supuesto, y por ahí se puede enfocar la crítica, pero no hay por qué negar que tiene la capacidad de producir. Estoy seguro que con lo que acabo de decir muchos ya no estaréis de acuerdo desde el mismo principio. No pasa nada, estoy dispuesto a debatir, a hablarlo y a reconocer mis equivocaciones si es necesario. Sin duda, el tema de la creatividad y de la IA es muy complejo y merece ese debate. Para mí es incluso más importante que el de los derechos de autor como tal, porque ese debate está condicionado por el otro. Precisamente por eso, comprendo la posición de aquellos que no ven los productos de la IA como algo realmente creativo o genuino. Es más, ahora acepto esa posición como premisa. La pregunta entonces es: ¿dónde está el límite? Podemos estar de acuerdo en que una obra enteramente producida por una única línea de diálogo metida en un programa como DALL-E no es una producción genuina o creativa. Incluso diría que una obra con intervención humana pero donde el motivo principal de la misma haya sido producido con IA tampoco lo sería, o como mínimo sería muy cuestionable. Pero a partir de aquí empiezan una serie de lugares grises en los que empieza a ser difícil definir la cuestión. Por ejemplo, si hay una sesión de fotos y luego aplico IA, ¿esa obra sería mía? ¿La sesión de fotos original lo es? ¿Se perderían los derechos por aplicar IA? ¿Y si tengo una foto hecha por mí en Photoshop y le amplío los bordes? ¿Es parcialmente mía solo los límites de la imagen original? ¿Y si cambio los personajes o quito el fondo, deja de ser mía? ¿Y si luego sobre esos personajes o fondo aplico cambios y ajustes manuales, vuelve a ser mía? ¿Y si uso un pincel, pero para elaborar el trazado que me dará ese pincel lo hago mediante un prompt con IA? ¿Todo lo que haga con ese pincel, aunque lo haga yo mismo, deja de ser mío por haber hecho ese pincel con IA? ¿Y si elaboro el storyboard con IA, pero todo el resto del proceso lo elaboro de la forma tradicional? ¿Todo lo que derive de ese storyboard no es una obra genuinamente creativa? La IA no es comparable ni a un lápiz, ni a un pincel, ni siquiera a un programa de edición digital tradicional. La capacidad de automatización que introducen los pasos del proceso creativo cambia completamente el paradigma. Pero de todas formas, la IA está mucho más cerca de ser un asistente que de sustituir por completo la labor humana. La IA no puede ser la vara de medir con la que decidimos si una obra es o no creativa. La vara, en todo caso, será el uso que se haga de la misma, si es como herramienta o como mero sustituto. Es una vara complicada. Precisamente esa complicación es a lo que se va a tener que enfrentar la legislación, pero sea compleja o no, es la que es. Antes de cerrar este bloque sobre creatividad y derechos de autor, querría hacer una última reflexión. Acepté como punto de partida que, aunque no estoy de acuerdo en lo teórico con el concepto de propiedad intelectual, es un marco necesario para la protección de los individuos frente a las empresas. Ahora bien, aviso a navegantes, si el marco de los derechos de autor es al que os agarráis, tened cuidado, porque puede que el resultado no sea el esperado. Que los derechos de autor son una herramienta para la protección de los pequeños creadores es solo una media verdad. En la práctica, si ese es el marco que aceptamos,
la situación no se coloca en una disputa de ilustradores frente a las empresas dueñas de los programas de la IA, sino una disputa entre las empresas de la IA y las empresas que alojan las imágenes de los creadores, que es de donde la IA ha sacado las imágenes para aprender. Si a este escenario le añadimos que muchas de esas empresas son precisamente las dueñas de la IA o quieren meterse en el sector, está todo servido para un panorama que puede aportar de todo menos protección a los pequeños creadores. Habiendo tratado ya el tema de la creatividad y los derechos de autor, podemos pasar a otras cuestiones. Seguro que muchos de vosotros no aceptáis más matices porque no aceptáis el uso de la IA en general desde el mismo momento en el que ataca a los ilustradores. Lo entiendo, lo respeto, pero aún así os animo a seguir escuchando. En cada una de las polémicas que han ido surgiendo estos últimos meses en el uso de la inteligencia artificial generativa, siempre me terminaba surgiendo la misma duda. ¿Cuál es la alternativa a la IA? Ya sé la respuesta. La alternativa son los ilustradores de verdad. Me refiero a cuál es la alternativa real en estas situaciones. Volvamos al caso de don Rubén Lucas García Parera. Los carteles de Rubén antes de la IA no eran obras puramente manuales ni por asomo. Al comentar su estilo ya lo mencioné. Sus carteles ya rezumaban un espíritu cercano al de la IA antes de usar IA. Rubén usaba ajustes preestablecidos, filtros y texturas descargadas de internet. Por usar, Rubén claramente usa imágenes que no son suyas. Por ejemplo, el caso de los carteles de Mérida. Viendo sus carteles, os puedo identificar una por una las fotos de las que ha ido sacando los monumentos. Rubén, por supuesto, ni siquiera hace el esfuerzo de cambiar las imágenes recurso de año a año. Esas imágenes son las imágenes típicas de postal turística. Le suman puntos de localismo. ¿Es mejor esto a nivel creativo y de originalidad que usar la IA? Pues se puede debatir, pero a mí no me parece mejor. De hecho, hablando a un nivel puramente estético, me parecen más interesantes sus carteles con IA que muchos de los anteriores, en especial lo de los monigotes 3D. Pero bueno, esa sería otra cuestión. Además del de Rubén, tenemos los casos de las múltiples administraciones que han usado la IA. En este caso, la indignación aumenta por la falta de responsabilidad y decoro por parte de un organismo con dinero público. Pero, de nuevo, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa, os lo digo de primera mano, es que en el mejor de los casos hagan concursos entre estudiantes de diseño o de audiovisuales. Por supuesto sin remuneración, y a lo sumo con un poco de reconocimiento. Y en el peor de los casos, la alternativa es esto. No es broma, ¿eh? Esto fue un cartel real de la Junta de Castilla y León. Definitivamente, si la alternativa a usar la IA es esto, casi mejor que se use la IA, porque madre del amor hermoso. Habrá casos donde las cosas se hagan bien. Habrá casos donde se aprecie la labor de los ilustradores. Sí, pero el caso es que la IA no es la caja de Pandora que ha desatado esto. No podemos convertirla en la cabeza de turco a la que machacar cuando la responsabilidad aquí está en quiénes la usan y en cómo la usan. Es más, diré incluso que hay ámbitos en los que no me parece tan descabellado su uso. Con esto me refiero al propósito con el que se usa la IA y a la función que cumple. El tema de los derechos de autor aquí va aparte, porque eso ya lo he desarrollado anteriormente. El caso, por ejemplo, de Rubén es buen ejemplo. El uso que hace, ahora más allá de consideraciones estéticas, es funcional a su propósito. No se acaba tampoco el mundo si alguien se confecciona, por ejemplo, su personaje de rol con un programa como Dalí o otros del estilo, o yo qué sé, para portadas o como recursos en vídeos de YouTube. Ya de por sí la producción de vídeos en YouTube es una pelea continua con los derechos de autor. Si la alternativa es usar una imagen sacada de internet que seguramente tenga derechos, ¿es de verdad tan grave? Por si acaso, que va a haber algún listo que me acuse de algo. Nunca he usado imágenes de ella en ningún vídeo. Está quedando claro que no estoy frontalmente en contra de su uso, pero asumo que este es un tema muy complejo, que puedo estar equivocándome y que no tengo una opinión lo suficientemente formada como para lanzarme a usarla así como así. Ni siquiera uso ChatGPT ni cosas del estilo. La idea del daño que supone el uso de la IA en la producción de imágenes está muy ligada a la visión de esa producción con un espíritu necesariamente expresivo. Las imágenes deben tener alma, corazón, creatividad. Requieren de un propósito que solo puede ser concebido por la labor humana. En 1801, Joseph Mary Jacquard creó el primer telar programable. De la base conceptual de este surgirían un siglo y medio después los sistemas de computación para la primera bomba atómica y más tarde las primeras computadoras modernas. Hoy en día no concebimos que un proceso como tejer tenga que implicar una labor artesana. Se trata de producir prendas y patrones, pero cuando el telar de Jacquard empezó a extenderse, sí se estaba poniendo en entredicho esa labor históricamente artesana de la producción de prendas. Labor, por otra parte, que se mantiene hasta nuestros días. La gente sigue tejiendo y cosiendo
siendo y sigue existiendo un valor especial en las prendas hechas a mano. Igual que se produjo este cambio de concepto, ahora nos enfrentamos a un cambio que por la distancia del tiempo nos puede parecer muy distinto, pero visto en perspectiva no creo que lo sea tanto. Insisto, por si acaso, de todas formas, que aquí me estoy refiriendo a estos casos particulares de los que hablé antes. El caso de Rubén, de los personajes de rol para portadas de vídeos de YouTube o lo que sea. Aquí no entrarían portadas de libros, discos y otros productos con implicaciones eminentemente artísticas. Soy consciente, además, de que la línea de separación entre unas y otras es difusa. Los carteles de fiestas locales, por ejemplo, tienen muchos motivos para entrar en este grupo. Entiendo que esta es una cuestión muy complicada. No se me ocurren siquiera baremos aceptables, porque, como siempre pasa, echa la ley y echa la trampa. Estar abierto a esos supuestos sería un coladero para sus malos usos. Aún así, al menos en lo teórico, me parece interesante plantear que puedan existir esos supuestos donde esa automatización del proceso creativo pueda tener sentido. Soy consciente de que esto que voy a decir ahora va a sonar un poco cínico, pero tengo que decirlo. El problema de los derechos de autor y la propiedad intelectual supone poco menos que un pecado original para el nacimiento de la IA. Es algo que ha marcado su desarrollo de forma decisiva. Cualquier tecnología que evolucione de ella va a estar inevitablemente marcada por esto para siempre. Lo queramos asumir o no, la IA, como toda tecnología precedente, ha llegado para quedarse. Podemos querer que desaparezca, como seguramente desearíamos que desapareciesen otras tecnologías y otros usos. Todo el mundo querría que no se hubiese desarrollado la energía nuclear con fines militares, pero desde el momento en el que se desarrolla es mejor asumir que es una tecnología con la que la humanidad va a tener que aprender a convivir. E incluso diré más, también hay que asumir que los usos positivos que pueda tener una nueva tecnología va asociada a sus usos perversos. Digo esto porque a menudo se dice que la inteligencia artificial no es un problema como tecnología, sino que es un problema en su uso para el arte. Bueno, la inteligencia artificial es un concepto que implica tecnologías muy diversas entre sí, pero en trazos generales es muy difícil disociar los avances en unos y otros campos. El avance del conocimiento en los distintos ámbitos en los que se emplea es compartido. A partir de aquí, y asumiendo esto como un punto de no retorno, la pregunta no es si lo vamos a aceptar o no, sino cuándo lo vamos a aceptar. Incluso si vemos el tema de los derechos de autor como ese pecado original del que hablo. Insisto, ¿cuándo lo vamos a aceptar? Repito, sé que esto suena muy cínico por mi parte, pero permitidme que lo ejemplifique. ¿Es sustancialmente peor el ataque que supone la IA a los derechos de autor que otras infracciones de derechos que ya tenemos normalizadas? ¿Es peor, por ejemplo, que el fast fashion, que se aprovecha de las condiciones de trabajo de países en desarrollo y contamina de una forma bárbara? ¿Es peor que la producción de la tecnología móvil basada en la explotación de recursos en condiciones lamentables? Con esto no quiero que parezca que minusvaloro el problema, todo lo contrario, lo estoy comparando a cosas también muy graves. La diferencia es que somos conscientes de que estas cosas funcionan como funcionan por cómo está montada la cadena de producción de valor a nivel mundial. O incluso, un ejemplo que no es tan dramático por tema de condiciones de trabajo, pero que creo que es casi idéntico al de la inteligencia artificial. Las redes sociales, tal y como están concebidas, se sustentan de forma necesaria sobre la vulneración de derechos de privacidad y la extracción de datos. No creo que haya que aceptar que esto sea así, pero el caso es que seguimos usando las redes, y en el propio uso que hacemos de las redes se pueden plantear batallas a esta situación. Al final, en la cuestión de cuándo vamos a aceptar esta nueva realidad, creo que la pregunta realmente importante es ¿cuándo y cómo vamos a relacionarnos con gente que use estas tecnologías? Veréis, me parece perfecto que a nivel individual cada persona decida no hacer uso de estas herramientas. Ya lo he dicho antes, yo personalmente estoy en esa misma posición con respecto al uso de la IA, pero creo que de cara a gestionar que haya otras personas que hagan uso de ella, habría que empezar a tener más tranquilidad y cabeza. En los últimos tiempos en las redes se ha instalado un marco de señalamiento, búsqueda y persecución de cada cosa sospechosa de estar hecha por IA. Comprendo de dónde nace ese marco y puedo empatizar con la crispación que genera, pero no creo que ese sea el camino. Primero, porque por el momento es fácil. Los productos hechos por IA suelen tener matices fácilmente identificables para un ojo entrenado, pero eso es algo que a futuro se acabará. Segundo, en relación con lo primero, es que está empezando a haber señalamientos injustificados. La paranoia con la IA es tal que se ha empezado a acusar a cosas que no usaban la IA. Y tercero, y lo más importante, porque no solo es injusto hiperresponsabilizar al usuario que lo use, sino que es muy poco eficiente. Podremos estar todo lo en contra que queramos de la IA, pero con todo el respeto, que tu amigo treintañero se haga un avatar de sí mismo con IA de Pixar o de los Simpsons no es la muerte del arte. ¿Una alterada un poco boomer? Sí,
pero no la muerte del arte. Porque además, esto implicaría otro problema, y es que ¿dónde ponemos el límite? Se señala a quien usa la IA, aunque no sea con fines lucrativos, porque está ayudando a entrenarla. Pero es mejor usar las redes sociales de esas mismas empresas dueñas de los programas de la IA que están usando nuestros datos para entrenarlas. Veréis, todos tenemos nuestros trigger points, y me parece respetable. A mí, por ejemplo, me parece una barbaridad la liberalización y el desmontaje de lo público en el sector ferroviario. Pero no por ello me voy a poner a echarle la bronca a la gente que se coge un Irio o un Wigo. Por supuesto, no me malentendáis tampoco. Aquí hablo del trato con individuos. Cosa distinta será la responsabilidad que podamos pedir a las administraciones, a los artistas o a las empresas. Habiendo tratado ya este bloque de la crítica más frontal a la IA en sí, de su uso y de todo el tema de la creatividad y los derechos de autor, hay muchos más temas donde la incidencia de la IA preocupa. Como todo gran salto tecnológico, la IA ha provocado un vértigo tremendo de cara a pensar en los puestos de trabajo y en la posible pérdida de estos. Pensar en estos términos es un poco naif. Se podrá decir muchas cosas del avance tecnológico y de la revolución industrial y sus consecuencias para la raza humana, pero que destruya puestos de trabajo no es una de ellas. En todo caso, los transforma conforme a las necesidades. Ahora bien, no quiero que parezca que deslizo la idea de que los críticos de la IA sean neoluditas ni nada parecido. Nos engañaríamos si pensásemos que la introducción de estas tecnologías no supone peligros en lo laboral. Solo hace falta ver cómo ha influido el proceso de digitalización en las últimas décadas. La IA es el último caballo de Troya de las empresas para acelerar la precariedad laboral. Esta es, personalmente, la que me parece la mayor desgracia de la IA y de todo este tipo de avances tecnológicos. El tener claro que cualquier avance tecnológico, sea cual sea su potencial, va a quedar siempre subordinado a ver cómo las empresas van a poder ahorrarse 4 míseros duros a costa de las condiciones de los trabajadores. De todas formas, esto no es algo achacable a la IA como tal. Para esta función, si no fuese la IA, buscarían otro recurso. Aunque compare la IA con otras tecnologías precedentes, es cierto que los cambios que la IA introduce en la automatización de procesos que se asumían como exclusivos del dominio humano cambia radicalmente el panorama. Si la IA puede ser creativa, definitivamente no quedaría nada de valor en lo que emplearse. ¿Quién querría una canción, una película, un videojuego, una ilustración o cualquier otro producto si puede tener una IA que se lo produzca? Bueno, en este sentido sí que diré que a pesar de todo soy bastante más optimista que lo que veo en mi entorno y en redes. La inteligencia artificial, al menos la inteligencia artificial que estamos viendo actualmente, tiene un potencial tremendo como herramienta de trabajo, pero no como fuente creativa en sí misma. La IA puede ser todo lo efectiva que queramos en la labor que le asignemos, pero no lo hace con más propósito que el de cumplir la labor asignada. El propósito de comunicar sigue siendo un input necesariamente humano. Quien crea en el valor de la voz individual humana y de su propósito, y lo crea de forma honesta, no debería sentirse intimidado por la IA. Incluso que otras personas puedan crear cosas con IA tampoco supone una amenaza, porque incluso cuando la creatividad humana media en el proceso, si no existe el ingenio para transmitir y contar algo, seguirá sin salir algo valioso. A lo mejor pensáis que soy un poco tontorrón e idealista por poner tanta confianza a la gente, pero hay ejemplos de que seguimos apreciando la labor artesana. ¿Mató el telar de Jacquard la labor manual textil? ¿La gente ha dejado de tejer o de coser? ¿Ha matado la producción industrial a la labor artesanal? A lo mejor más bien es que la labor artesanal la ha pasado a tener otro valor. ¿Ha matado la comida rápida a la comida tradicional y a la gastronomía de toda la vida? En todos estos casos hablamos de bienes sustitutivos, es decir, de bienes que cumplen la función primordial del otro y que se contraponen en su consumo, pero que dos bienes sean sustitutivos no significa que uno termine aniquilando al otro. Sin duda transformarán el sector económico y en general, como en el caso de tejer o la artesanía, la tendencia será una visión de estas labores como un ocio más que como un sustento económico en muchos casos. Puede que esto mismo sea lo que introduzca la IA generativa, pero en ningún caso creo que vayamos a la completa desaparición de estas labores. Es más, creo que hay cosas donde puede ser excitante ver hasta dónde puede llegar la técnica, pero que en la práctica no condicionan la aplicación para la que han sido tomadas. ¿La victoria de Deep Blue contra Kasparov mató el ajedrez? ¿Deja de tener sentido jugar al ajedrez porque existan computadoras con una capacidad de procesamiento sobrenatural comparada con la capacidad humana? ¿O puede que el sentido del ajedrez no sea ese? Sé que, a pesar de todo, la realidad no es tan idílica como la cuento y que ya podemos empezar a ver las consecuencias prácticas de esto. Amazon ha tenido que limitar la autopublicación de libros para evitar saturar su mercado con productos hechos por IA. El sector audiovisual en su conjunto se enfrenta a una inundación de productos hechos por IA, una masificación de contenidos que sean puro entretenimiento basura deshumanizado. La primera consecuencia de esto creo que va a ser que la confianza en los artistas será decisiva. Es decir, no consumo esto porque me interese, sino que consumo esto porque confío en la labor de quien lo hace. Por ejemplo, ¿podrá la gente hacerse su propia canción de Taylor Swift? Más allá de temas de derechos de autor, es bastante probable que se pueda llegar a hacer. Tenemos ya el caso de las canciones de Bad Bunny que se difundieron por TikTok. Me quedo, me meo, me tiro un peo, me limpio el culo con los tinpadeos.
Ahora, en caso de poderse, ¿sería una tendencia generalizada? Hay muchas papeletas para que me confunda y me saquéis este clip dentro de 2 años. Pero honestamente creo que no. El valor seguirá estando en escuchar la voz individual de los artistas. Sí que creo que más allá de temas de derechos y cuestiones laborales, la IA va a tener la capacidad de sustituir la labor humana en muchos casos, pero lo hará allá donde sea sustituible. Asomarse al mundillo de los bestsellers ya actualmente es mirar al abismo. Todo el mundo sabe más o menos lo que se mueve detrás de los grandes libros y quiénes son sus autores reales. Las condiciones de estos ya son lamentables actualmente. Como ya dije antes, si no fuese con la IA sería de otra forma. El problema es la industria que sostiene ese modelo de producción literaria. O en el caso audiovisual, ¿el problema de la IA es que empieza una máquina de producción de contenido de basura en cadena? Buah, sí, la verdad es que ahora estamos mucho mejor. Hace poco pagué un mes suelto de Netflix después de más de un año. Y de verdad os lo digo, no me preocupa lo más mínimo que se convierta en una basura lo que ya a día de hoy es una basura. Que la IA medie en una producción de un programa pedorro de citas o en una TV movie navideña, al menos en lo que se refiere a la parte creativa, no en la laboral, me preocupa bastante poco. El problema, de nuevo, es esa industria que no respeta sus propios productos y que no los respetaría con o sin IA. Una vez más, no quiero ser tramposo. Soy consciente que el cambio de escala que introduciría la IA es un peligro potencial descomunal, pero permitidme que me reserve al final para los matices. Finalmente, el último gran tema que queda por tratar es el de los peligros de la IA en general, y posibilidad de distinguir realidad de ficción, manipulación de imágenes, incidencias sobre campañas políticas, aplicaciones de desnudos, deepfakes, etc. No diré que no sean peligros reales, por supuesto que lo son y ya empiezan a haber casos, pero creo que hay mucho de pánico moral y de pérdida de la perspectiva. La era de la información ha muerto, no nos vamos a poder fiar de nada ni nadie, ni siquiera lo que ven nuestros ojos. ¿De verdad? ¿Cómo de distinto es esto con respecto a la edición digital de imagen de toda la vida? ¿Photoshop mató a la era de la información? ¿O cómo de distinto es con respecto al uso de filtros en redes como Instagram? A ver, entendedme, sí es distinto. El cambio de escala y la facilidad para esa manipulación. Sí, lo que quiero decir es que estos casos ya suponían una ruptura gorda de la credibilidad de las imágenes. Y no se ha acabado nada. Aquí se está anunciando poco más que el fin del mundo, y ya he perdido la cuenta de cuántos fines del mundo nos habría tocado vivir. Probablemente nos encaminemos a un futuro peor, no os digo que no, pero tampoco perdamos la cabeza. Sobre la muerte de la verdad y la extensión de las estafas, también diré que querer ver una hecatombe... Bueno, todos hemos visto a Broncano y a Sobera listos y empaquetados para entrar en la carcelita de Bukele. Y los que hacen esos posts no se esfuerzan ni en escribir bien los títulos. Aun con esas, hay boomers que se tragan ese tipo de pufos, y lo hacen con o sin IA. No caer en esas cosas, más que del avance tecnológico, depende de tener un poco de tablas y de cultura en internet. Esto era así con el príncipe nigeriano, y lo sigue siendo con Messi recomendándote una aplicación de bitcoins. Volviendo al filmmongering en general, este asunto tiene algo de tragicómico. Todos los grandes inventos han estado acompañados por la tendencia de avisar de sus peligros obvios, innegables y catastróficos. Cuando los primeros trenes empezaron a superar las velocidades habituales de la tracción por sangre, desde algunos ámbitos se intentó difundir la idea de que los humanos no estamos fisiológicamente preparados para esas velocidades y esas aceleraciones y que intentarlo provocaría que la carne se nos separase del cuerpo. Como este, habría otros más ejemplos. ¿Recordáis la cita del principio? Bien, pues es una cita del Público moderno y la fotografía, un texto en el que Baudelaire destripa la fotografía y la ve como la barbarización del arte y una herramienta de los inútiles. Como la industria fotográfica era el refugio de todos los pintores fracasados, demasiado poco capacitados o demasiado perezosos para acabar sus estudios, ese universal entusiasmo no solo ponía de manifiesto el carácter de la ceguera y de la imbecilidad, sino que también tenía el color de la venganza. Volviendo al tema del filmmongering y del pánico moral, incluso me hace un poco de gracia. Durante el proceso de documentación leí un artículo que hablaba de las polémicas de la IA en desnudos. El artículo hablaba de Discord y lo describía de una forma que casi parece la Deep Web, pero donde además tu hijo juega al Fortnite con los amigos. Muchos de los artículos que difunden los peligros de la IA son alpiste para padres asustadizos. Y lo peor en estos casos es que no señalan el problema real. El problema en estos casos no es la IA como tal. Ni siquiera lo son los chavales que participan de ello. No debemos estigmatizar a los niños ni fomentar el miedo en las niñas. Existe una enorme diferencia entre empoderarles con conocimiento y ejercicio de la voluntad, de la ética, y asustarles o amenazarles. Lo primero sirve, lo segundo no. Ellas y ellos no son los enemigos, sino las víctimas de un modelo empresarial que les utiliza. Darles herramientas para que no sean manipulados es el secreto.
Las críticas que se pueden hacer en este sentido a la IA no son muy distintas de las que se pueden hacer de las redes sociales en su conjunto. Asumiendo, como ya he dicho, que esto es algo que ha llegado para quedarse, es más valioso esforzarse en educar en su uso que intentar transmitir ese pánico. En esta pasión por difundir el fearmongering en torno a los peligros de la IA no solo participan la esposa del reverendo Lovejoy y el bueno de Anouk. Las propias empresas de la IA paradójicamente también están en este carro. A principios de 2023, muchas figuras se juntaron para pedir que la investigación de la inteligencia artificial se detuviese a nivel mundial al menos medio año. Entre todos los firmantes tenemos por ejemplo a Elon Musk. Es cierto que en el seno de la programación de la IA existen dos almas enfrentadas. Por un lado están los fatalistas, aquellos que asumen que no estamos ni vamos a estar preparados para gestionar a la IA y que se va a terminar convirtiendo en un problema para la humanidad. Por el otro están los aceleracionistas, aquellos que ven en la IA la gran oportunidad para superar los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie y que hay que desarrollarla todo lo que sea posible. Tanto unos como otros son unos flipados. La gran discusión que subyace aquí es la de alcanzar una inteligencia artificial general, es decir, una IA que iguale y supere a los humanos en cualquier labor intelectual. Para muchos, las IAs generativas son la antesala a este escenario. Que tengan la capacidad de aprender por sí mismas con redes neurales las acercan mucho más al aprendizaje y a la mentalidad humana que a la computación clásica. Pero las IAs actuales siguen siendo inteligencias artificiales específicas, es decir, sistemas solo concebidos para la resolución de problemas concretos. La inteligencia artificial actual está mucho más cerca de un frigorífico inteligente o incluso del telar de Jaguar que de un ser con conciencia propia. La capacidad de la IA de realizar labores que pensábamos exclusivas del humano, unido a que ahora interactuemos con ella mediante escritura y que la IA nos responda también con códigos escritos coherentes gramaticalmente, ayudan a crear la impresión de estar ante algo asemejable al humano. Pero es una farsa. Si la IA tiene esas capacidades, es porque ha sido entrenada y programada para ello. Es como cuando vemos vídeos cookies de animales y les atribuimos motivaciones humanas a sus acciones. Vemos eso porque por semejanza es lo que queremos ver, pero no es real. ¿Por qué se alimenta entonces esa ilusión, tanto por parte de los fatalistas como de los aceleracionistas, de que nos dirigimos hacia ese escenario? Primero, ya lo he dicho, por pánico moral. Hay gente que cada mañana se levanta deseando poder anunciar el fin del mundo tal y como lo conocemos. Y segundo, por puro hype. No es casualidad que precisamente gente que está metidísima en el negocio de la IA se comporte públicamente de forma tan airada con la IA. El negocio de la IA necesita anunciar por todos los medios que es la invención del milenio para atraer a las inversiones. No digo que no sea la revolución del milenio. Puede que lo sea. Puede que algún día lleguemos a la inteligencia artificial general. Hay voces que piensan que pensar en la inteligencia artificial general como algo a lo que aproximarse es directamente una absurdez. Aún así, puede que el potencial exista. No lo sé, pero os puedo asegurar dos cosas. La primera es que lo que estamos viendo actualmente no está aún cerca de eso. Y lo segundo, en el hipotético de llegar algún día a esa inteligencia artificial general, os puedo asegurar que nos habrán intentado convencer 100.000 veces antes que hemos llegado a la inteligencia artificial general antes de haber llegado realmente a ella. Os presento a Piña. Estaba ladrando. Está nerviosa. Llevo mucho rato fuera. ¿Se está haciendo largo el vídeo? Pues imaginaos a mí lo largo que se me está haciendo. Y ella también. Estaba nerviosa. Está más tranquila. Ay. Con todo lo dicho, sé que me he posicionado de forma muy favorable a la IA en muchos frentes. Aún así, creo que he podido explicar bien mi postura. Sé que seguramente no esté en las mismas coordenadas que muchos de vosotros, especialmente con aquellos con los que comparto un marco ideológico. Sin embargo, creo o espero que no me veáis como el criptobro de turno deseando ser estafado por el fórum filatélico de turno. Me he posicionado más claramente en contra de los difusores del pánico moral, del fearmongering y de los fatalistas. Pero tampoco quiero que quede la idea de que yo soy un aceleracionista. Mi crítica a la IA no es muy distinta a la que pueda tener de las redes sociales y casi de internet en general. Comparto, por ejemplo, la idea de que como sociedad estamos demostrando no estar preparados para los retos que nos están planteando estas nuevas tecnologías. En general considero que las redes sociales y la erupción de la IA tienen muchas similitudes en muchos ámbitos. Creo que esto ha quedado patente en algunas partes del vídeo. Pero este pensamiento y muchos otros no me hacen demonizar a la IA como tecnología, como tampoco creo que haya que hacerlo con las redes sociales. Puede que en otros contextos sí que os defendiese posiciones más fatalistas, como en el vídeo que he hecho sobre los discursos individualistas en internet. Pero en este caso, frente al discurso negativo imperante, creo que era más interesante aportar este contrapunto. Y ahora, por supuesto, los matices. Ha quedado más que claro a lo largo de todo
el vídeo que este es un tema con muchas aristas. La pérdida de puestos de trabajo, la precariedad laboral, los peligros de los deepfakes, la masificación de contenidos audiovisuales de baja calidad. Todo esto está ahí. ¿El peligro es la IA como tal? No. El peligro es el tejido empresarial en el que está naciendo y se está desarrollando. Es algo que ya he dicho varias veces a lo largo del vídeo. Si no fuera la IA, sería otra la manera en la que las empresas intentarían hacer lo que están haciendo. Precisamente por eso, y a pesar de ser más favorable a la IA que mucha gente, o precisamente por ser más favorable a la IA que mucha gente, es por lo que creo que es necesaria su regulación. También es lo que me aleja de los criptobros, los aceleracionistas o cualquier flipado del estilo. La energía nuclear y sus usos militares llegaron para quedarse. Sí, precisamente por eso lo mejor que podemos hacer es regularla todo lo posible. Las redes sociales han llegado para quedarse. Precisamente por eso lo mejor que podemos hacer es regularlas. Y la inteligencia artificial igual. También estoy a favor de cada lucha y pelea sindical que se dé por evitar sus consecuencias. Por mucho que la tecnología en el largo plazo haya creado más puestos de trabajo de los que ha destruido, no podemos dejarnos arrastrar por el solucionismo tecnológico. No podemos confiarlo todo a la tecnología como si fuese el remedio universal, menos aún cuando en ese proceso están interviniendo las grandes corporaciones para ver de qué manera consiguen ampliar la tasa de ganancia empresarial. Ojalá estuviésemos en un contexto donde la inteligencia artificial se emplease para cubrir las necesidades de todos. Ojalá pudiésemos entrenarla con los productos de la labor humana sin tener que preocuparnos por los derechos de autor, porque toda labor humana estaría al servicio de la colectividad. Ojalá el Big Data se emplease para modelos de economía planificada. Ojalá la automatización no se tradujese en desempleo o precariedad, y pudiese emplearse para sistemas de renta universal, y dedicarnos a las labores humanas y artísticas sin tener que pensar si podremos vivir de ello. ¿Tienen esas tecnologías este potencial? Estoy convencido de ello, y es uno de los motivos por los que me siento favorable a ellas. ¿Lo tienen con el modelo de producción actual? Por supuesto que no, no soy un imbécil ni mucho menos. Por eso, dado que ese no es el escenario, soy realista y asumo que lo que nos queda, insisto, es la regulación. En este sentido, cada semana van pasando cosas nuevas y se dan pasos casi a diario. Para estar al tanto de este tipo de retos y de sus regulaciones, os recomiendo la cuenta de Algorights. Son una red colaborativa muy interesante y en su Instagram van actualizando sobre los últimos avances en legislación, regulación y derechos digitales, en especial sobre la IA, pero también en otros ámbitos. Buenas noches, señorita. Muy buenas Paréntesis. ¿Cómo no? Hace tiempo que no había un buen paréntesis, que no tenía que volver a grabar. Por supuesto, en este vídeo ya de casi una hora, pues era necesario también meter un paréntesis. Con el vídeo ya terminado, siguen saliendo noticias nuevas y relevantes sobre la IA. No puedo hacerme eco de todas las noticias, porque si no este vídeo sería una sucesión de paréntesis directamente. Pero ha habido una en concreto que sí que me ha parecido lo suficientemente llamativa e interesante como para incluirla. Se ha descubierto que el sistema de tiendas supuestamente automatizado de Amazon en realidad era una farsa que funcionaba con trabajo subcontratado en la India. No voy a ampliar información, solo reafirmarme en todo lo dicho. La IA es solo la última herramienta de estas corporaciones. Más que pensar en los trabajos que se perderán, hay que pensar en cómo van a transformarlos, precarizarlos o en este caso, enmascararlos. Hay que darse cuenta de que todo el cuento del solucionismo tecnológico es eso, un cuento. La tecnología y la inteligencia artificial no es ni magia, ni algo divino, ni nada parecido, sino que se sostiene sobre los mecanismos de empleo de mano de obra externalizada de toda la vida. Dicho esto, continuamos. Ya puestos a hacer recomendaciones, os tengo que recomendar este libro que me ha acompañado todo el vídeo, Maniac. En general, todo lo que es esta zona se está convirtiendo en un altar difícil de gestionar cuando tengo que colocar todas las cosas, pero bueno. Narra varios relatos, pero se centra fundamentalmente en los orígenes de la computación, en la figura de John von Neumann y hace un recorrido espectacular por toda la historia que nos ha traído hasta este punto. Hace un tratamiento más filosófico de la cuestión, en un equilibrio entre el fatalismo y la fascinación por los productos del hombre, desde la bomba atómica llegando al AlphaGo y reflexionando sobre las fronteras del conocimiento humano. De verdad os lo digo. Espectacular y recomendadísimo. Varias de las anécdotas del vídeo las he sacado de aquí. Y ya solo me queda, como siempre, recordaros, suscribíos, dadle a like, compartid, comentad. Y comentad, por favor, con calma y con mesura. Ya lo he dicho varias veces. Conozco y comprendo el ambiente crispado que hay con este asunto. Espero haber podido explicarme bien y que haya quedado claro que todo lo que he dicho lo hago desde la modestia y la humildad. Estoy abierto a escuchar otros puntos, a reconocer errores y mi intención únicamente es abrir debates que creo que son interesantes. ¡Comed bien! ¡Poneos fortísimos! Y no os dejéis engañar ni embaucar por los flipados de Silicon Valley, pero tampoco por el catastrofismo, porque como dijese la señora ministra doña María Jesús Montero Cuadrado en el Congreso de los Diputados, estamos mal, pero menos mal que estamos. Oye, ahora que he mencionado
a la señora ministra doña María Jesús Montero Cuadrado, me he acordado del dato de que el señor que hemos asignado en España para gestionar esta movida de la inteligencia artificial es don José Luis Escrivá. O sea, somos... José Luis Escrivá. Bueno, estamos mal, pero menos mal que estamos. Y con esto me despido. El punto de partida. El punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Bueno, me parecía complejo.